Muy bien. Miren, la malformación cervical más frecuente, sí, exactamente, la malformación congénita cervical más frecuente es el quiste del conducto tiroglóso. Sin embargo, la tumoración cervical más frecuente, no digo congénito, más frecuente, son las adenopatías, ¿ya? Pero el tema de ahora es malformaciones congénitas cervicales. Por lo tanto, hablaremos de el quiste del conducto tirogloso como la patología congénita más frecuente del cuello. Entonces, recordar que la primera glándula que nosotros tenemos en formación en el cuello es la glándula tiroides. Y la tiroides viene de una migración desde la base de la lengua o foramen caecum hasta su ubicación anatómica normal. Esta ubicación normal anatómica ocurre en el día 24. Cuando ocurre alguna alteración en esta ruta, se forma el quiste del conducto tirogloso. Tiro de tiroides y gloso de lengua. Siguiente. Siguiente, Diego. ¿Puedes poner la siguiente, Diego? Ya, entonces es lo que habíamos dicho, ¿no? De que la migración de la tiroides y el funcionamiento de la glándula tiroides empieza al tercer mes. Entonces, en su migración hasta ubicarse en su ubicación normal la tiroides, hasta ubicarse, cuando se ubica la tiroides en su sitio, todo este conducto que se formó desde la base de la lengua hasta su ubicación normal, desaparece. ¿Ya? Y la tiroides se queda en su sitio. Eso es lo normal. Seguimos. Diego, seguimos. Entonces, esa es la ruta en gráfico. Ahí está el agujero ciego. Y la ruta es que pasa por delante del hueso yoides. Y cuando hablamos por delante, estamos hablando de la porción media del tiroides, del yoides, perdón, la porción central del yoides. Pasa por delante, poco al lado derecho, al lado izquierdo, pero de la porción central del hueso yoides, y después pasa por encima del cartílago tiroides hasta ubicarse en su posición normal, que es delante de la tráquea y por debajo del cricoides, ¿no? ¿Seguimos? Como les digo, todo en cabeza y cuello es, en cirugía de cabeza y cuello maxilofacial es básicamente anatomía. Diego, sigue, por favor. Diego, ¿puedes seguir? Ya, entonces el quiste del conducto tirogloso, a ver, deme medio minutito, por favor.
Ya, entonces, disculpen. Entonces, este paciente con quiste del conducto tirogloso puede presentar esa masa a cualquier nivel, pero el sitio de presentación más frecuente es en la porción central del cuello. Siempre a cualquier nivel, pero siempre será en la línea media del cuello. Y generalmente se palpa a nivel de la porción media del cartílago cricoides, ¿no? Siguiente. Y si bien es cierto que es una afección congénita, no necesariamente lo vamos a ver cuando el niño nace, porque el niño tiene la característica de tener un cuello corto cuando nace, un cuello muy corto y una cabecita grande. Entonces, recién, más o menos entre los 5 o 6 años, una madre que es muy minuciosa o un pediatra minucioso se puede dar cuenta porque a simple vista no se ve. Entonces, cuando llega un paciente derivado por pediatría o que la mamá ha notado esto, lo que tenemos que hacer es examinarlos de la siguiente manera. Hacer lo que le haga una hiperextensión, pero no tan excesiva no como para hacer una tiroides, sino menos menos hiperextensión, pero sí hiperextensión. Y lo que tenemos que hacer es hacerle sacar la lengua. Cuando es una tiroides hacemos pasar la saliva, pero cuando es un quiste del conducto tiroidoso es hacerle abrir la boquita, abrir la boca y con la boca abierta que extruya y retruya la lengua, o sea, que saque e introduzca la lengua y con eso se va a ver cómo la tumoración se desplaza, ¿no? Sube y baja la tumoración. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a ver este paciente? Vemos un paciente regularmente de 5 años, también puede ser un prepúber, también puede ser un adulto, o sea, tenemos que pensar en toda tumoración de la línea media del cuello que puede presentarse, a pesar de ser congénito, lo pueden encontrar también la tumoración en un adulto y también se ha operado hasta adultos mayores con esta tumoración. La edad es un referencial, no descarta la posibilidad de que tenga un quiste del conducto tiroides una persona mayor, ¿no? Entonces, la tumoración regularmente va a ser de más o menos 5 centímetros sin cambios tróficos de la piel y y asintomático. No va a tener ningún dolor, nada en absoluto. Entonces, no va a tener ningún dolor, solamente es la tumoración. Solamente es la tumoración, ¿no? Entonces, así como se acerca a nuestro consultorio y con ese diagnóstico, vamos a ver qué exámenes auxiliares le pedimos. Siguiente. Lo primero, siguiente, Diego. Bueno, lo primero que le tenemos que pedir es una ecografía cervical y en esa ecografía cervical tenemos que observar dos cosas, la presencia de esta tumoración y también la presencia de la glándula tiroides, porque puede darse el caso de que esa tumoración que palpamos sea una tiroides ectópica y la ectópica sea la que esté funcionando y cuando nosotros operamos el supuesto quiste tiroidoso, dejamos al paciente hipotiroideo de por vida. Entonces, tenemos que confirmar la presencia de la glándula tiroides y cuando nosotros tenemos dudas de esto, tenemos que pedir además una gamografía tiroidea. Y una gamografía tiroidea, con eso vamos a estar seguros de nuestro diagnóstico. Siguiente.
Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Programamos al paciente para una cirugía se llama la cirugía de Sistrunk. Todo paciente diagnosticado de quiste del conducto tiroglosal lo tenemos que operar. ¿Por qué? Porque ese quiste es probable que se pudiera transformar en una fístula del conducto tirogloso. La fístula, ustedes saben que es una comunicación del interior hacia el exterior, sería por una ruptura del quiste, por una infección que pueda tener en la vía oral, ¿no? Porque como saben está desde la base de la lengua y entonces eso se fistuliza, se abre y elimina primero líquido y después pus. Entonces, si nosotros tenemos una fístula del conducto tirogloso, el tratamiento es tratamiento médico, y después del tratamiento médico esperar por lo menos un mes a que todo esté totalmente cerrado el orificio, que no haya signos de flegosis, porque eso me va a dar que pensar de que todo se ha restituido y voy a entrar sin ningún problema. Entonces, lo que necesitamos es operar el quiste, el conducto tiroglosal, apenas está diagnosticado, y la fístula, darle tratamiento antibiótico. Esta cirugía de Sistrunk, ¿en qué consiste? El paciente debe estar bajo anestesia general, intubación nasal, porque necesitamos cavidad oral libre, y la posición del paciente como para una tiroidectomía con hiperextensión. Se hace una incisión horizontal encima de la tumoración, de extremo a extremo, un losange, y de allí, una vez que tenemos esa incisión, lo cogemos con lo cogemos con una pinza y lo suspendemos hacia nosotros, hacia adelante, y decolamos el quiste, que lo vamos a ver a flor de piel. Decolamos el quiste y lo que nosotros tenemos que seguir es al conducto. El quiste va a ser más o menos 5 centímetros, no se corta fácilmente, tiene su buena cápsula, y empezamos a seguir el conducto. Y cuando empezamos a seguir el conducto nos va a llevar hasta la porción central del hueso yoides, y una vez que llegamos al hueso yoides hay que hacer una yoidectomía central, que consiste en decolar bien por adelante y por atrás del hueso yoides y con una cizalla cortar la porción central del lado derecho y del lado izquierdo, y cauterizar los bordes para que no sangren, y seguimos nuestra ruta del conducto hasta llegar a la base de la lengua. Cuando ya estamos cerca de la base de la lengua, hacemos una maniobra bimanual. Siguiente, hacemos una maniobra bimanual, o el ayudante, para no contaminarnos, o nosotros nos ponemos doble guante, llegamos a la base de la lengua y lo movilizamos. Observamos que ese es el punto, el conducto hasta base de la lengua, lo clampamos, lo ligamos y después vamos cerrando por plano. Siguiente, ahí está el losange de piel. Siguiente, ahí está la tumoración, la piel, el quiste, el conducto tirogloso, el conducto, sigue, y de ahí se está haciendo la sección liberando todavía el hueso yoides para poder hacer su sección. Siguiente. Siguiente. Y después se hace la maniobra bimanual, se clampa, y después no ha pasado una foto donde está ahí está la palpación bimanual. Se dan cuenta con la lengua y la tumoración, y ahí se clampa, se liga, y ahí termina nuestra cirugía. Después, la siguiente, se deja un dren porque puede mojar alguna disección que se ha tenido, porque se divulsiona, no se corta, se divulsiona. Se deja un dren y al día siguiente el dren se retira. Siguiente. Entonces, esta es la patología cervical
de la línea media más frecuente. Y la patología cervical congénita más frecuente de la línea lateral del cuello es el quiste branquial. Es el quiste branquial. ¿Ya? Entonces, el quiste branquial va a estar a cualquier nivel del recorrido del músculo esternocleidomastoideo, tercio superior, medio e inferior, y generalmente está en el tercio medio, por delante del esternocleidomastoideo. Siguiente. Diego, siguiente. Bueno, entonces esta tumoración igual puede transformarse en una fístula branquial. Por eso cuando nosotros tenemos el diagnóstico del quiste branquial, la decisión inmediata es operarlo, ¿no? El quiste branquial se produce por la persistencia del seno cervical y puede crecer debido a la acumulación de líquido y desechos celulares de la descamación de recubrimiento epitelial. Esta tumoración está totalmente delimitada. Y siguiente, por favor. Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con adenopatías cervicales o con a veces fistuliza, la tumoración es grande y muchos médicos, no, y se puede confundir uno con una tumoración por adenopatía tuberculosa también, ¿no? Aquí está el otro, en el blanco y negro tenemos una fístula branquial y en el lado izquierdo tenemos el quiste branquial que no tiene ningún cambio trófico de la piel, no tiene ninguna sintomatología y también a pesar que es congénito, mayor presentación es entre adolescentes, entre 10 a 15 años. Sin embargo, podemos encontrarlo en cualquier momento en cualquier grupo etario. Siguiente. Siguiente. Ya, entonces, ¿qué cosa hacemos con un quiste branquial? Lo que tenemos que hacer es pedir una ecografía para ver exactamente dónde está ubicado y lo que hacemos es hacer una incisión horizontal siguiendo las líneas de tensión de la piel del cuello y una vez que tenemos expuesto, porque ahí nomás está piel, celular subcutáneo, una buena incisión horizontal siguiendo las líneas de tensión y ahí vamos a ver un quiste branquial que va a estar por detrás de las fibras del esternocleidomastoideo. Entonces lo que tenemos que hacer es seccionar la porción del esternocleidomastoideo que está cubriendo el quiste del tirogloso y disecarlo. Este quiste va a estar como una forma de uso, o sea, la tumoración va adelgazándose hasta llegar a la pared faríngea. Cuando llega uno ahí, lo clampa y lo liga, después sutura nuevamente el esternocleidomastoideo y se deja un drain, y en eso consiste la cirugía de extirpación del quiste del conducto tirogloso. La otra patología cervical que tenemos en nosotros es la tortícolis congénita. La tortícolis congénita se produce, ¿cuál es su etiología? Cuando es un bebé muy grande para un útero muy pequeño o es un útero que tiene tumoraciones en el útero y no le deja espacio suficiente al bebé, o tiene doble o triple circular que no le deja mover. Entonces, al no tener movimiento el feto, al no tener movimiento, hay una zona del cuello que sí desarrolla normalmente y la otra que no. Entonces, el ginecólogo, viendo ecografías que no hay movilización del bebé, puede sospechar en que pueda nacer con una tortícolis congénita. También tenemos a la tortícolis neonatal, que consiste
en que cuando, por ejemplo, el bebito viene con doble o circular, doble circular, o la mamá no tiene fuerzas o no puede pujar bien un parto vaginal, cuando el operador, sea el ginecólogo, el interno, el residente, va a empezar a hacer el parto de hombros, lo que va a pasar es que al hacer tanta tensión, hace ruptura de varias fibras del esternocleidomastoideo. Al haber ruptura y hemorragia, al haber hemorragia hay dolor, signos de flogosis, y por dolor no se mueve el cuellito, y esto hasta que se resuelva va a pasar cerca de un mes, y entonces se produce la tortícolis neonatal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente, lo que tenemos que hacer es que si nosotros recibimos a un bebito entre 0 a 6 meses de vida, le podemos dar la opción en esos 6 meses que haga terapia física, y muchos solucionan su problema con terapia física. Pero si vienen más de 6 meses y esos pacientitos que han estado en terapia física y han recibido más de 6, como mucho, 6 meses de tratamiento, ya no van y no mejoran, se le tiene que programar para una cirugía. Así también se le programa de frente una cirugía para los bebés que llegan con 1 año de edad o más de 1 año. Entonces lo que se va a observar es muchas veces la mamá, bueno, no se da cuenta, pero sí lo que va a pasar es que la mamá viene, como le está dando la lactancia materna, viene con problemas de lactar en una mama porque solamente el bebé se alimenta de un solo lado. Entonces a la mamá le están drenando los abscesos mamarios por la congestión de la leche. Cuando tenemos eso, que es lo más frecuente que pueden ver en una emergencia, vean al bebé también a ver si no tiene su tortícolis congénita. Es una manera de poder descartar, ¿no? Entonces, ya una vez que el pacientito llega más de 1 año y tenemos que hacer la cirugía, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con dificultad en movilización de un lado del cuello, y ya va a haber una cierta asimetría facial, ¿no? Cuando recién es pequeñito hay una asimetría facial, hay una asimetría en el cuello, y cuando es más grandecito va a haber más problemas que después le voy a decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer ¿cómo se llama la cirugía para la tortícolis congénita o tortícolis neonatal? Se llama miotomía uni o bipolar del músculo esternocleidomastoideo. ¿Y en qué consiste? Bajo anestesia general, hacemos una incisión horizontal en la porción inferior del esternocleidomastoideo comprometido. Entramos en piel, tejido celular subcutáneo, inmediatamente vamos a entrar al esternocleidomastoideo y empezamos a cortar, a seccionar con electrobisturí las fibras que vemos comprometidas, cuidando pues evidentemente el paquete vasculonervioso que está por detrás, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos visto que hemos seccionamos y levantamos la fibra, ¿no? No solamente cortamos y la dejamos ahí, cortamos y con la misma pinza la suspendemos, la separamos. Entonces lo que tenemos que hacer es probar, moverle la cabecita a ver si hay un movimiento normal. Hasta cuando hay un movimiento normal, ahí termina la cirugía, pero sin embargo, a pesar de querer hacer un movimiento normal, no se logra hacer, tenemos que hacer la miotomía bipolar. O sea, abrimos, hacemos otra cicatriz, otra incisión horizontal en la parte superior del esternocleidomastoideo y hacemos una sección a ese nivel del esternocleidomastoideo. Sería una miotomía bipolar entonces. Igual hacemos el mismo procedimiento y cuando ya podemos tener la cabecita bien, con buen movimiento, porque la movemos nosotros, porque acuérdense que el paciente está con anestesia general. Cuando ya se está moviendo bien, entonces ya podemos cerrar. Y de ahí lo que se tiene que hacer es enviarlo de nuevo a hacer la interconsulta de medicina física y rehabilitación para que siga con esto, con las terapias, ¿no? Siguiente, Diego.
Cuando el pacientito llega a nuestra consulta ya un poco más grande, ya es más problema porque tiene un acortamiento del maxilar inferior, de la rama horizontal o de la rama vertical, tiene también un acortamiento una simetría de la columna cervical, un acortamiento de la escápula, del, del músculo esternocleidomastoideo, más fibras del esternocleidomastoideo, y ahí tenemos que hacer pues otro tipo de cirugía, ¿no? Hay una ortognática de maxilar inferior, entrar con neurocirugía para que entre a hacer la cirugía de las vértebras, ¿no? Siguiente. Diego, siguiente. ¿Puedes pasar a la siguiente, Diego? Sí, doctora, ya lo pasé ya. No, no sé si se observa. Ahorita sí, pero siempre está lenta la pasada. Sí, La otra se retrasa patología, el... ¿estabas hablando algo? Bueno, la otra patología congénita que les voy a mencionar es el linfangioma. ¿Qué cosas son los linfangiomas? Así como nosotros tenemos pues el sistema venoso y arterial, tenemos la linfa que pasan por vasos igual que los otros. ¿Y qué pasa cuando estos vasos tienen un un pare del drenaje por un fondo de saco ciego? O sea, es como una barrera. Se forma el linfangioma, que tiene la característica como si fuera como un globo que le pones agua, pero no atención. Entonces, esta tumoración se moviliza a nivel cervical anterior, posterior, se va hasta la columna, pero su principal ubicación es en el cuellito, ¿no? Siguiente. Esta es otra toma. Regularmente no tienen cambios tróficos de la piel, no tienen cambios tróficos de la piel. En este caso está con signos de flegosis porque por el roce con la cubrecama, con la camita, pero no tienen cambios tróficos de la piel. Es solamente una masa que uno cuando lo quiere describir y manipular es deslizable, suave, no dolorosa, es asintomática, pero evidentemente las molestias, pues el principal problema puede ser que haya, que haya un problema ventilatorio, ¿no? Por compresión. Entonces, en ese caso, si hay un problema puede hasta fallecer por esta compresión mecánica a nivel de la tráquea. Lo que se tiene que hacer solo por salvar la vida es introducir en el punto, en la línea media del cuello, una jeringa de 18 y drenar el líquido hasta que baje, pero inmediatamente eso se hace previo a un transporte a otro hospital de alta complejidad que puedan hacer eso. Es decir, si eso le pasa a ustedes en una posta y ven que el chiquito está ya haciendo insuficiencia respiratoria, hacen eso y lo sacan inmediatamente y lo derivan, porque igual se va a llenar y no esperan, no le van a curar con eso, ni va a esperar 1 año, 2 años, no, se vuelve a llenar y se vuelve a llenar y se vuelve a llenar y se llena con más facilidad. Solamente en esos casos se hace ese procedimiento. Siguiente. Entonces lo que nosotros nos ayuda es una ecografía para ver si es estamos pensando en un hospital de nivel 1 que va a tener un ecógrafo, ahí nos quedamos. Un nivel 2 va a tener una tomografía, podemos pedir una tomografía para ver el compromiso adyacente. Y si ya estamos en un hospital de gran resolución,
Vamos a pedir una resonancia porque vamos a ver por dónde infiltra todas esas partes blandas, ¿no? Entonces el tratamiento es igual una vez diagnosticado, una vez operado, y se le explica a los padres que, entramos como cirujanos a sacar toda la tumoración, pero es probable que no podamos sacarla toda. ¿Por qué? Porque si llegamos y vemos que la tumoración, la pared de la tumoración se está haciendo está compartiendo la misma pared con una arteria o una vena, no podemos seguir porque estaríamos haciendo una iatrogenia. Eso lo tenemos que explicar a los padres. Entramos con la idea de sacarlo, pero si vemos que está compartiendo la misma pared con una arteria o con una vena, tenemos que dejar una porción de esa pared del hemangioma. Una porción de la pared que puede crecer durante todo el crecimiento del niño. Durante todo el crecimiento, o sea, hasta los 18 años o hasta los 21. Entonces le decimos, mire el papá o la mamá, si la tumoración crece de una manera que está implicando un problema psicológico en el niño, estamos produciendo un bullying, podemos volver a entrar y podemos sacar la tumoración. Sin embargo, puede volver a aparecer hasta los 18 o 21 años. Solamente se entraría por segunda vez en casos excepcionales. Si los padres deciden hacerlo porque están haciendo bullying, porque el chiquito no está aprendiendo nada, etcétera, ¿no? Por ese motivo entraríamos, pero tienen que saber que a los 18 o a los 21 años tenemos que volver a entrar ya hacia la parte definitiva. No es que ahí en ese momento sí vamos a sacar parte de la arteria, ¿no? Sencillamente que sacamos todo lo que se vea, respetando la pared que comparten, pero ya no va a volver a crecer porque su crecimiento ya ha terminado, ¿no? Siguiente. Diego, ¿hay otra? No, doctora, ahí culmina la diapositiva. Ya, muy bien. Entonces, si esta era una clase de 1 hora solamente, entonces con mis clases ya hemos terminado. Me faltaría que me respondas lo que te he escrito por WhatsApp, por favor, y nos seguimos comunicando, salvo que tengan alguna pregunta, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si tienen después una pregunta, ya saben. Y el día viernes nos estamos contactando para el seminario. Por favor, les pasas mi correo a todos, Diego, para que me manden a mi correo los artículos de consulta y sus PPT, cada uno de manera independiente. ¿Ya? Ya está bien, Me doctora. envía a mi correo eso. La presentación no debe ser más de 10 minutos, pero sin embargo, si el tema es interesante, pueden tomar más tiempo, pero puede ser llevado en 10 minutos si conocen el tema. Si hay algún problema de imagen o algo, ustedes están preparados, no se para por nada, sino se sigue porque se supone que conocen el tema. Y además con esto de la virtualidad pueden tener sus apuntes y llevar el adelante. Ya, chicos, entonces, muy bien, la nota va a ser del conocimiento del tema, de la presentación del PPT, el que no lean, el que no hagan copy-paste y el que entiendan el tema y lo digan con una entonación, con unas ganas de que todos los demás estén participando y que quieran aprender de esto. Muy bien, chicos, entonces cualquier consulta a mi correo y ya nos estamos comunicando. Que tengan buenas noches. Está bien, doctora. Gracias, muchas gracias. Gracias, Hasta luego, doctora. cuídense. Gracias, No, doctora. Buenas noches, doctora. no, Muchas gracias. hasta luego. Gracias, doctora.